Hola, hola. Hoy vamos a ver el tema 4.2 que corresponde a los tipos de transporte. Entonces, vamos a comenzar. Acuérdense que nuestra membrana celular va a ser dinámica, va a tener movimientos laterales que le van a otorgar cierta flexibilidad para intercambiar compuestos como sales, agua y gases y que también tengan la capacidad de interactuar con otras células. Esto lo vimos cuando checamos todo lo de membrana celular. Entonces, va a ser semipermeable ya que solo permite el paso de ciertas sustancias debido a que mi célula o mi membrana celular siempre va a proteger a mi núcleo porque ahí se encuentra el material genético. Entonces, no va a dejar pasar a cualquier cosa a mi espacio intracelular. Pero lo que es real es que va a favorecer a las sustancias liposolubles sobre las hidrosolubles. Entonces, las liposolubles son las que se disuelven en aceitito. Las hidrosolubles se disuelven en agua. Entonces, las hidrosolubles van a tener la característica de que pueden andar libres en sangre, pero no pueden pasar libremente por la membrana celular. Sin embargo, las liposolubles van a necesitar cotransportadores para estar en la sangre, pero pueden pasar libremente por la membrana. Entonces, yo voy a tener dos tipos de transporte, el activo y el pasivo. El activo va a ser primario o secundario y sí o sí va a requerir energía. ¿Que cuál va a ser mi moneda energética? El ATP, que es el adenosintrifosfato. Ahora, el pasivo no va a necesitar energía, no va a requerir adenosintrifosfato, no requiere ATP. Y vamos a tener tres tipos: difusión simple, facilitada y ósmosis, ¿sale? Entonces, hagan de cuenta que el transporte activo es como si tú y tu amigo quisieran ir al mismo lugar, ¿no? Entonces, tú te vas a ir por camión y tu amigo va a caminar. ¿Qué va a ser más efectivo? El camión, claro que sí, pero te va a costar 10, 15 pesos, ¿sale? Entonces tú pagas tus 10, 15 pesos y te transportas sin problema. Tu amigo no pagó nada, tu amigo se ahorró esos 15 pesos y a lo mejor va a llegar un poquito más tarde que tú, pero va a llegar y fue de gratis. Ese es el concepto de los transportes activos y pasivos. Entonces, el pasivo va a ser aquel en el que los solutos o sustancias que ingresan o salen de la célula lo realizan a favor del gradiente de concentración o del gradiente electroquímico. ¿Qué es esto? El gradiente de concentración es cuando las células o cuando las sustancias, moléculas, etcétera, van de donde hay más a donde hay menos, porque mi célula es muy equitativa, es muy igualitaria, no le gustan las injusticias. Entonces, sí o sí va a mandar de donde hay más a donde hay menos, ¿vale? Entonces, en este caso, tenemos 6 perritos del lado izquierdo y 2 del lado derecho. ¿Qué va a hacer mi célula? Va a mover a 2 de estos perritos al lado derecho para que sean 4 y 4 y estén iguales, ninguno tenga más, ¿ok? Eso es ir a favor del gradiente de concentración. Entonces, vamos a comenzar con difusión simple. Esto va a suceder cuando las sustancias atraviesan la membrana por la bicapa de fosfolípidos o por la membrana celular, pero la van a pasar como Juan por su casa, o sea, realmente la pasan y la cruzan como quieren, cuando quieran, como si fuera la puerta de su casa. Entonces, la difusión simple es literalmente el transporte más fácil porque solo entran y salen, no requieren energía, nadie les dice nada, solo pasan, ¿ok? Ahora, la difusión facilitada igual va a ser pasivo, lo que significa que no va a requerir energía. Sin embargo, aquí las sustancias van a atravesar la membrana celular por una proteína ubicada en la membrana, que sería una proteína integral, ¿sale? Entonces, va a ser de canal en el caso de iones o transportadora en el caso de glucosa o aminoácidos. Su función va a ser la misma: transportar sustancias o moléculas del espacio extracelular al espacio intracelular. Entonces, como pueden ver en la imagen de la derecha, hagan de cuenta que ese es un receptor para glucosa. Entonces la glucosa va a llegar, el receptor va a decir, ah, sí, sí, pásale, y la va a meter, ¿sale? No requirió energía porque son receptores específicos para moléculas que mi célula necesita sí o sí. ¿Cómo qué? Como la glucosa, como ciertos iones, etcétera, ¿sale? Y por último tengo a la ósmosis. La ósmosis va a ser el transporte de agua de una zona de mayor concentración a una de menor concentración. Y esta es la definición de qué? Del gradiente de concentración. ¿Y por qué está a favor del gradiente de concentración? Porque seguimos en el transporte pasivo. Y habíamos quedado que el transporte pasivo no requiere energía porque va a favor del gradiente de concentración. Entonces, aquí también voy a tener una proteína integral que se llama coaporina. Esta va a ser específica para moléculas de agua y, como pueden ver, pues va a ser como un puente en donde el agua puede pasar libremente. ¿Ok? Ahora,
Vamos con el transporte activo. Va a ser aquel en el que los solutos se transportan en contra del gradiente de concentración. ¿Qué significaría esto? Que si tengo 6 de un lado y 6 del otro, ya no buscaría que fuera igualitario, sino que a lo mejor los dos perritos que estaban del lado derecho quieren cruzar a donde están todos sus amigos, pero ahorita vamos a ver qué es lo que va a pasar, ¿sale? En este caso, va a ser necesario que la proteína de transporte realice un trabajo recurriendo a otros procesos que aporten energía. Muchas de estas proteínas de membrana se van a llamar bombas, ¿sale? Entonces, supongamos que del lado derecho está la meta, que es el pollito, ¿no? Entonces, tengo a tres perritos que están atrapados en una pared, ¿sale? Entonces, ¿qué van a hacer estos tres perritos? Cada uno va a poner un ATP, un ATP, un ATP y un ATP. Entonces, tienen tres. ¿Qué van a hacer con esos ATPs? Van a ir a la palería, como si ahí vendieran bombas, compran su bomba que cuesta 3 ATPs, la ponen en la pared, explota y ya pueden ir junto con sus amigos perritos del lado derecho por el pollo, ¿sale? Entonces, estas bombas van a ser proteínas que conectan el espacio extracelular con el espacio intracelular, pero sí o sí necesitan energía, ¿vale? Entonces, voy a tener dos tipos de transporte activo, el primario y el secundario. Entonces, el primario va a utilizar energía metabólica en forma directa para transportar moléculas a través de la membrana. Entonces, ¿qué significa esto? Porque ni yo entendí. Entonces, hagan de cuenta que yo tengo mi adenosín trifosfato. Adenosín trifosfato significa que, como en la imagen que está a su izquierda, tengo una adenosina y tres fosfatos. Entonces, yo voy a dar mi ATP para que la bomba utilice lo que quiera. A lo mejor me gasto la adenosina y dos fosfatos y me queda uno, pero pues yo ya pasé, ya no me interesa. Y el ejemplo más representativo del primario sería la bomba de sodio y potasio, ¿ok? Entonces, en la bomba de sodio y potasio yo voy a dar mi ATP. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de sacar tres sodios al espacio extracelular y meter dos potasios al espacio intracelular. Pero como van en contra del gradiente de concentración, necesité mis bombas que requieren ATP, que requieren energía, trifosfato, ¿sale? Entonces, habíamos quedado que ocupábamos así hipotéticamente una adenosina y dos fosfatos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver más específicamente cómo es que funciona la bomba sodio-potasio. La célula va a ser siempre negativa por dentro y positiva por fuera, siempre y cuando esté en reposo. Entonces acuérdense, por dentro la célula es negativa y por fuera va a ser positiva. ¿Por qué es esto? Porque tengo más ion potasio dentro de la célula y más ion sodio fuera de la célula. ¿Sale? Se va a necesitar un cambio en el potencial de membrana para excitar a la célula. Es decir, yo tengo que hacer más positivo el interior de mi célula para que la célula se excite y pueda hacer cualquier acción, ¿sale? ¿Cómo lo va a hacer? Expulsando tres sodios y metiendo dos potasios. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi célula va a generar una pérdida neta de cargas positivas intracelulares y se va a establecer un potencial eléctrico negativo dentro de la célula, más negativo. En la neurona, este potencial de membrana va de menos 60 a menos 70 milivolts. Este es como el estándar. Entonces, si en su examen les preguntan cuál es el estado en reposo de cualquier célula, es de menos 60 a menos 70 milivolts. Esto es muy importante. Entonces, vamos a continuar con nuestro transporte activo secundario o acoplado. Este también va a usar energía porque habíamos quedado que todos los transportes activos requieren de cierta cantidad de ATP. Sin embargo, este proceso no va a generar su propia energía, ¿sale? Este proceso va a extraer la energía necesaria de un potencial electroquímico creado por una bomba de iones que bombean hacia el interior o el exterior de la célula. Entonces, a grandes rasgos, va a utilizar la energía sobrante de otros procesos. Si se acuerdan que en la bomba de sodio-potasio, lo que acabamos de ver, hipotéticamente yo les dije que de mi adenosín trifosfato solo había ocupado la adenosina y dos fosfatos. Esto significa que me sobra un fosfato, ¿están de acuerdo? Entonces, este fosfato que sobra va a ser utilizado por alguien que se puso buzo, por un proceso que dijo, ahí hay energía gratis, me la voy a robar. Entonces, agarra esa energía gratis y la usa para pagar su pasaje. Ese proceso no generó su propia energía, se la robó a otro, pero aún así, energía es energía. Entonces, el cuerpo no le va a decir que no si le está pagando, ¿sale? Así que no va
a hacer su propia energía. Simplemente va a utilizar, se va a robar la energía sobrante de otros procesos. Y aquí está la bomba sodio-glucosa como ejemplo más representativo. Ahora, recuerden que era un ion, porque hemos estado hablando mucho de iones a lo largo del video, pero no hemos visto el concepto. Entonces, un ion va a ser un átomo o un grupo de átomos con carga positiva o negativa. Entonces, básicamente, un ion es una molécula que tiene carga. Si es positiva o negativa, ya no me interesa, pero cumple con la característica de un ion. Ahora, si es negativo, si tiene carga negativa, se va a llamar anión. Si tiene carga positiva, se va a llamar catión, ¿sale? Entonces, si yo les digo, díganme un catión, podríamos decir sodio, potasio. Si yo les digo, díganme un anión, podríamos decir cloro, bicarbonato. ¿Sale? Ok, entonces por favor si tienen alguna duda déjenlo en los comentarios, yo quedo al pendiente y vamos a dividir este tema en dos videos debido a que es algo largo, ¿sale? Entonces para que tengan tiempo de estudiarlo y no se abrumen. Así que esta es la parte uno del video, los veo en la siguiente parte que corresponde al potencial de membrana. Ahí vamos a ahondar más en lo que vimos de que menos 60 milivolts, menos 70 milivolts, ¿vale? También vamos a ver un poco de historia. Entonces repasen bien los temas de este video. Yo quedo al pendiente en caso de que haya alguna duda y los veo en la parte 2 de este video.